Padre nuestro, te doy a ti las gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí presente en este lugar. Gracias por mis amados hermanos que están en este lugar, por nuestros amigos, Señor, por cada persona que está, por cada persona del pueblo que está acá, en este lugar, en esta casa. Yo te pido por ellos que tú también les puedas dar sabiduría para que ellos puedan entender tu palabra. Señor maravilloso, te pido que des inteligencia, sabiduría, Señor, para que puedan recibir, entender, retener la palabra que escucharán en el día de hoy. Bendito Dios y Padre celestial. Señor, te doy gracias, también te pido sabiduría para aquellos que nos están viendo, observando, escuchando en las redes sociales, en vivo, Señor. Te pido, Padre nuestro, que tú seas, Señor, añadiendo bendiciones a sus vidas a través de tu preciosa y bendita palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Voy a tomar asiento, amados, y como dice Apocalipsis, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor hablará el día de hoy. Estamos tratando un tema de asunto de vida, muerte. ¿Por qué el tema se titula asunto de vida o de muerte? Porque tiene que ver con la eternidad. Nosotros dijimos que en las altivez, en la arrogancia del ser humano, muchas veces al ser humano se le olvida que en esta tierra no está para siempre. Y que tarde o temprano, ¿no? Como de polvo fuimos hechos, a polvo volveremos. Pero esto no es el plan de Dios, de que nazcamos, nos desarrollemos y nos guste la vida, porque ¿a cuántos de los que están aquí les gusta la vida? Amén. Si yo pregunto, y siempre le enfatizo esto, ¿cuántos quieren morir el día de hoy? Nadie va a levantar la mano, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Nos gusta vivir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es vida y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios no es un Dios de muerte, dice la Biblia. Dios es un Dios de vida. Por esta razón dijo a través de Cristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es un Dios de vida. Jesucristo es el árbol de vida. Él es eterno y Dios quiere que tú seas eterno. Pero lamentablemente el ser humano vive, hablando de manera generalizada, no todos, pero un gran porcentaje de seres humanos viven como bien se les parezca. Viven la vida loca, viven de manera desenfrenada, viven alimentando sus pasiones alocadas diariamente y viven como si nunca le fueran a dar cuenta a un Dios vivo, que nos dice las Escrituras que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad que lo dice? Todos le daremos cuenta al Señor de sí. ¿Qué quiere decir de sí? O sea, que esto es individual. ¿Por qué enfatizo esto? Hay gente que le gusta echar la culpa de su fracaso a los demás. No, que yo estoy viviendo esto por culpa de aquella. Por culpa de aquella. Por culpa de aquel hombre. Por culpa de aquella mujer por la que me enamoré. Pero ¿por qué no hiciste caso al consejo que te dieron cuando te dijo, no, esa persona no tiene buena conducta? Y tú le dijiste a esa persona, no, sí la tiene, es un angelito hermoso, es un bello ángel. Tiempo después te casaste con ese bello ángel y te pregunta, ¿cómo te va con ese bello ángel? No, es un diablo satanazo. Porque hay gente que decide por emociones en la vida. Entonces nosotros tenemos que decidir y no dejarnos llevar por las emociones o por los deseos de la carne que nos llevan a la condenación. ¿A cuántas personas no les cuesta creer en Dios? Y cuando hablo de creer no me refiero a una simple existencia,
Cuando hablo de creer me refiero en toda la esencia y sentido de toda la palabra, el significado y definición de la palabra creer, que significa aceptar el gobierno de Dios. ¿Cuántas personas no saben que esto, el Evangelio, es el camino, la verdad y la vida? Que es verdad, que es bonito, pero les cuesta seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque todavía no quieren renunciar a una vida en el mundo, porque les parece una vida placentera, las diversiones, el paganismo, es decir, lo malo que hay en el mundo. Porque la gente tiene un concepto tergiversado o distorsionado de lo que es la alegría realmente. ¿Verdad que la gente tiene un concepto realmente errado? Cree que la alegría es amanecer 3 días, amanecer por ahí borracho o estar en una fiesta bailando canciones que no sabemos qué significa la letra muchas veces. Solamente escuchamos y la gente allí y todo eso, dando lugar a la carne. La gente cree que eso es diversión y que Dios está en el cielo. Mira cómo bailan tan bonito, ¿ves? Mira cómo se menea. Yo creo que el Señor no esté así en el cielo. Y tenemos que hacer nosotros las cosas que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque hay un infierno que es real. Y este tema no es con el propósito de asustarlo, sino de decir la verdad de que hay un infierno real. Hoy te voy a hablar de los 2 lugares eternos donde tu alma puede estar. Y donde Dios quiere que realmente el alma esté. Así como hay un infierno eterno, hay que un cielo que es eterno. Y de estos 2 lugares, donde tú estés, depende de qué, de la decisión que tomes en esta tierra. Pero debemos entender lo siguiente. Lo que dice Salmo 39, Salmo 103, versículo 15. La vida del hombre es como la flor del campo, ¿verdad? Que está muy bonita y de repente pasa un viento recio por ella y la secó, la marchitó. Hay gente que está robusta. Ay, Dios mío, murió fulanito de tal de repente. La muerte avisa. A veces da señales con las enfermedades. ¿Se recuerda la historia del hombre que le conté, que le pidió a Dios, que le dijo a Dios que le dijera cuándo iba a morir? Señor, decime cuándo voy a morir, para ya que cuando me quede poquito tiempo yo me arrepienta. Oye, a veces no avisa. Hay gente que amanece, hay gente que no amanece, que está ahí, amanece muerta. ¿Por qué? Porque el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Dice Job 14, versículo 1. Nuestros días en esta tierra son cortos. Y usted, no sé si serán cosas mías, ¿usted no se ha fijado que los días están pasando como más rápidos? ¿Usted no se ha fijado que los días están siendo más efímeros? ¿Se recuerda que el domingo pasado, no hace mucho, usted estaba aquí? Ahora otra vez. Yo digo, voy a cumplir 30 rápido. Y va pasando, y va pasando, y va pasando los días. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestros días declinan como sombra. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque una cosa segura es que todos vamos a morir. Pero la otra pregunta es, ¿dónde vais a pasar la eternidad? Soy inventor evangélico. ¿Quién se ha venido de allá y nos ha dicho que estas cosas son verdaderas? ¿Quién ha ido para el infierno y ha dicho que eso es verdad? ¿O quién ha ido para el cielo y ha dicho que es verdad? Bueno, yo conozco a alguien que fue. Jesús. Y si Jesús fue y lo dijo, para mí es suficiente. Porque Él no miente, dice las Escrituras. Efesios 4:8 lo dice también. Y ahorita le voy a dar unos versículos en Pedro para que usted confirme allí y vea también. Hablamos la semana pasada de que el infierno
era el lugar de condenación y tormento. ¿Lugar para quién? Para aquellos que rechazan la gracia y el regalo de salvación. ¿Dado por quién? Por Dios. Todo aquel que rechace la gracia y el regalo de Dios por salvación es un lugar que fue preparado no para los seres humanos. Pero como los seres humanos, como dice Romanos 6, 12 al 16, decidieron hacerle caso al maligno, el maligno fue su señor. Y eso lo dice, miren lo que dice Romanos capítulo 6, para que usted entienda lo que estoy aquí hablando. Romanos capítulo 6, versículo 16, miren lo que nos dice acá. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a explicárselo. ¿No sabéis que si os sometéis al maligno y le hacéis caso a él, soy esclavo de él? Y vais para el mismo lugar a donde va él. Está muy fácil de entender esto. ¿Y a quién obedece el mundo? ¿A quién obedece el mundo? ¿En quiénes se inspira aquellos artistas que escriben canciones horribles, feas? ¿En quiénes se inspiran? Al maligno. ¿En quiénes se inspiran aquellos rockeros que escribieron canciones satánicas? ¿Quiénes se inspiran? Obedecen al maligno. O aquellos reggaetoneros que hoy en día escriben canciones morbosas. ¿En quiénes se inspiran? Al maligno. Canciones que públicamente le dan propaganda a las drogas, a la marihuana y todo ese tipo de cosas. ¿A quién? ¿En quiénes se inspiran? Al maligno. Mire, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, si usted obedece al justo, usted será siervo ¿de quién? De Dios. E irá para el lugar que Dios tiene preparado. ¿Entienden? O sea, si tú obedeces y haces la voluntad, yo te voy a explicar algo muy sencillo. En el mundo espiritual no hay espacio, no hay vacíos. Muy sencillo. El que no está con Dios, ¿está con quién? Con el maligno, con el diablo. Así de sencillo. No que yo estoy con Dios y estoy con el diablo también. No. No podéis amar a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis a otro. ¿Verdad que lo dice así la Escritura? O sea, no podemos estar como un pie aquí, un pie allá. No podemos ser tibios, porque seremos vomitados de su boca. Dice esto Apocalipsis capítulo 3, lo pueden buscar en su Biblia, capítulo 3, versículo 16. Hoy vamos a utilizar muchos versículos, por eso que es importante, y yo enfatizo, traiga su Biblia, si esté nueva, esté vieja, traiga, y si es manual, mucho mejor, porque así aprende a buscar los libros. Hablamos entonces de que para hablar del infierno teníamos que conocer conceptos tales como Seol, que fue el primer concepto que se le dio, Hades, Abadón, Gehenna, que es una transliteración que hacía un basurero donde se quemaban y el humo estaba ahí día y noche, e hicieron una transliteración, utilizaron esto como símbolo para ilustrar al infierno. Esto lo hicieron los hebreos. Entonces, a través de estos conceptos nosotros podemos conocer lo que es el infierno. Y le di versículos referentes a estas definiciones como Seol, Gehenna, Hades. El Hades fue un concepto griego, que adaptaron los griegos, refiriéndose al infierno. Ahora bien, en esta tercera parte, antes de seguir hablándole de lo que dice la Biblia respecto al infierno, quiero hablarle sobre algunas sectas o algunas denominaciones sobre el infierno. ¿Qué opinan este grupo de personas respecto al infierno? Interpretaciones
respecto al infierno. Sabemos que la Biblia se interpreta por sí sola, es objetiva. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, ¿ustedes han visto iglesias adventistas? Yo creo que en los puertos está una, en nuestro municipio está una. ¿Por qué se le llaman los adventistas del séptimo día? Porque no se reúnen los domingos, se reúnen el sábado y guardan el sábado como los judíos. De muchas iglesias aquí en Venezuela. Ellos creen, como nosotros, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, con la diferencia de que se reúnen los sábados y guardan el Shabbat. Guardan el sábado, no pueden hacer nada de trabajo el día sábado. Ellos no creen en el infierno de tormento eterno. Usted sabe que nosotros creemos que en un lugar donde va a ser atormentada el alma, lo creemos como lo dice la historia de Rico y Lázaro. Ellos dicen que el alma que se va allí no va a ser atormentada, sino va a ser aniquilada. O sea que va a ser aniquilada, desaparecerá. Ellos dicen que los malvados van a desaparecer y que no se van a quemar por toda la eternidad. Me están agarrando, ¿no? Ellos argumentan el concepto de que ¿por qué debe existir un infierno de sufrimiento eterno? Estando conscientes de la naturaleza justa y amorosa de Dios. Ellos afirman que cómo va a existir un infierno donde la gente se esté quemando de día y de noche si hay un Dios que es amor y es justo. Ellos dicen eso. Yo no puedo ver al infierno, dicen ellos. Yo estoy hablando de las posturas que dicen ellos. Después vamos a hablar de lo que dice la Biblia realmente en cuanto a esto. Eso lo dicen los adventistas. No creemos en un castigo eterno, donde las almas se van a estar quemando con una llama que no se apaga. Más de una vez estudié lo que decía uno de ellos. Cuando la Biblia te habla de infierno, se habla, imagínate que tú agarres un yesquero, prendes el papel. ¿Qué va a pasar con ese papel? No va a quedar nada. Pero el fuego va a ser eterno en ese papel, sino que fue aniquilado ese papel. Ellos utilizan ese ejemplo. Cuando te habla de fuego eterno, dicen los adventistas, presta atención, que estamos hablando de un tema muy importante aquí. Cuando te hablamos de infierno, dicen los adventistas, cuando te habla de fuego eterno, se refiere al fin del fuego. ¿Qué ocasiona el fuego? Destrucción. No queda nada. Ceniza. No queda nada. Esa es la postura que tienen ellos. Y ellos conceptualizan su perspectiva teológica a través de los puntos como la aniquilación. Creen que los pecadores serán finalmente destruidos y no serán atormentados para siempre. Usted sabe que yo le he explicado que, y usted me ha preguntado, pastor, ¿qué pasa cuando una persona se muere en Cristo? ¿Va a estar en un lugar de descanso, consciente o inconsciente? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Estaremos de manera consciente o inconsciente? Si nos vamos y estamos en la presencia de Dios. Consciente, pero ellos no lo creen así. Ellos creen en el sueño. Ellos creen que la muerte es un estado de inconsciencia, similar a un sueño hasta la resurrección. O sea, ellos dicen, los que mueren en Cristo están en reposo, sin sentir nada, esperando la resurrección de los muertos. Pero más adelante por la Biblia se los voy a demostrar que no es así. Pues por esto digo, hermano, que de un texto, hermana, sacan un pretexto por no estudiar el contexto. ¿Ven? Tenemos que profundizar en la Biblia respecto a esto. Mucho cuidado. Justicia de Dios. Ellos sostienen que como Dios va a castigar a una persona eternamente, mientras que los otros se estén gozando y se estén dando la vida en el cielo y otros se estén quemando. Eso sería contradictorio con un Dios que es misericordioso. ¿Usted me está captando lo que yo estoy hablando? Entonces, fíjense, estoy haciendo un contraste entre algunas doctrinas y las doctrinas que creemos nosotros, amados. Entonces, ellos tienen esa idea.
Y ellos hablan del fuego purificador, como la destrucción de los malvados. Se ve como un acto de ¿qué? De purificación, necesario para eliminar por completo lo malo. Pero no va a ser un acto de venganza. No es que Dios se va a vengar, dicen los adventistas, de ver a la gente en el infierno por toda la eternidad. Porque eso haría cruel a Dios, dicen ellos. Vaya tomando apuntes. Ahora, ¿qué texto utilizan los adventistas? Se los voy a dar. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Miren lo que nos dice acá. Mateo 10, versículo 28. Ubicados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos enfatizan la palabra destruir. Los adventistas se apoyan en este texto y dicen, no, aquí no habla de castigo eterno, sino que Dios va a destruir el alma en el infierno bajo el concepto del fin del fuego. Lo que el fuego agarra, lo destruye. Esa es la postura de ellos. No habla de un castigo eterno, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? La dádiva de Dios es vida eterna, mas la paga del pecado es muerte. Ellos también se apoyan en este texto diciendo que no es un lugar de castigo, de tormento eterno, sino que el alma sin Cristo morirá y no va a disfrutar de lo que Dios tiene para aquellos que se fueron. Apocalipsis 20:14. Ven el lago de fuego con el fin del pecado y de los pecadores, no como un lugar de tormento continuo. Apocalipsis 20:14. Miren lo que nos dice Apocalipsis 20:14. Escuchen con atención. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ellos sostienen de que el lago de fuego no es que va a ser un lago donde la gente se va a estar quemando por los siglos de los siglos, sino que va a ser el fin del diablo y de los pecadores, porque del diablo no se va a hablar más, ni del pecado. Ellos sostienen entonces esa postura. También sostienen lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice, se apoyan de ahí, dicen que el alma que pecare, esa va a morir. Y cuando ellos hablan de morir, se refieren a la destrucción del alma. Se refieren a la destrucción del alma. Ezequiel 18:4 lo dice. Amén. Ezequiel 18:4. También se apoyan en el Salmo 145, versículo 20, que habla que los impíos serán ¿qué? Destruidos. Lo que hacen los malos serán apagados, destruidos, y no que se estarán quemando en las llamas del infierno ardiente. Entonces, en conclusión, para cerrar sobre la postura de los adventistas, el castigo para el pecado es la muerte y la destrucción, no un tormento eterno en el infierno. Así de sencillo. Ellos no creen en las llamas. Es más, ellos hablan de la parábola de la historia, de la historia del rico y Lázaro como una parábola, como un ejemplo para la vida cotidiana. Pero vemos más bien esto como una historia, porque Jesús mencionó nombres. Y si hubiese sido una parábola, no hubiese mencionado nombres propios. Entonces, vamos realmente a lo que dice la Biblia. Los testigos de Jehová, ¿han visto ustedes a los testigos de Jehová? Claro que sí, ¿verdad? Están dispersados por todo el mundo. Ellos tampoco creen en el infierno. Su fundador fue Carlos Tarser Ruxer, o Charles. Hay gente que cree que el infierno es la tierra solamente. No, el infierno es, uno paga aquí, pero también uno paga allá, porque la paga del pecado es muerte. Y miren lo que nos dice, miren lo que les tengo que decir respecto a ellos. Ellos
su fundador, el fundador de ellos fue Charles Taze Russell, era de doctrina como la de nosotros, creyente del Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo Dios. Ahora, él salió, dividió y fundó la secta de los Testigos de Jehová. Ellos no estaban de acuerdo en la idea de que el infierno era un lugar real o literal como lo creemos nosotros. Ellos no creen en un infierno de tormento eterno. Para ellos el infierno o el Hades, en términos de la Biblia, se refiere más bien a la tumba de la humanidad. Como usted lo dijo. Usted muy bien lo dijo, hermano. Como se lo dijeron a ustedes, así se lo estoy enseñando ahorita. Como ellos piensan, de que el infierno es la tumba. Ya, es el hueco. Todos vamos para un hueco. Es la carne que va a un mismo hueco. Y será comida por los gusanos. Pero ya eso no vale nada, hermano. Nuestra carne, mire como usted, si usted se mira en el espejo, no era el mismo que era hace 30 años atrás. ¿Verdad? Entonces, su cara era lisita y sin arruga, hermano. Ahora nos vemos, pasan los años y parecemos una pasita todos. Porque estamos limitados. Pero tenemos la esperanza que en la nueva vida nuestros cuerpos serán transformados y rejuvenecidos, hermanos. Ahí no nos vamos a preocupar si vamos a hacer dieta o si no. Si salió un cauchito, cuchillo o voy al gimnasio o no. Porque vamos a tener un cuerpo perfecto, lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué piensan los testigos de Jehová? Bueno, que el infierno es la tumba de la humanidad y que cuando las personas mueren en Dios, justamente dice que su conciencia no va a existir. Y se apoyan en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. No ignoréis acerca de los que duermen. ¿Han leído ese versículo? No ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice aquí acerca de los que duermen? A los que están muertos en Cristo, pero están con conciencia. Adelante le digo esto. ¿Y en dónde nos apoyamos nosotros? Porque, hermano, usted tiene que tener argumento, base bíblica. ¿Dónde nos apoyamos nosotros para decir que cuando una persona muere, está consciente todavía? Nosotros nos apoyamos, tenemos textos bíblicos, como dice la palabra. Ahora, no ven el infierno como un lugar de tormento, sino como las almas, es parecido a los adventistas. Según los testigos de Jehová dicen que el concepto del infierno, como idea de que es un lugar de tormento, se considera a la interpretación errónea e influenciada por los griegos. Como los griegos eran muy mitológicos, tenían mucha mitología, muchos inventos, ellos dijeron que los griegos inventaron para asustar a la gente el concepto y la filosofía del infierno. Ellos tienen esa postura. Según la interpretación errónea que tiene la Biblia, dicen ellos, es influenciada por los griegos, como la Biblia fue escrita en griego, dicen ellos. Ellos afirman que es una filosofía simplemente y que la teoría que nosotros vemos como un infierno es una mitología, que es un invento. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto, amada iglesia? Usted vio, saque usted su propia hermenéutica, que significa interpretación. ¿Usted vio que Jesús hablara más del infierno de manera literal o figurada o simbólica? ¿Cómo vio usted la enseñanza de Jesús? Ahora, yo te voy a decir algo. Supongamos, miren lo que dicen ellos, que el alma será destruida y nosotros decimos que será atormentada, porque hemos encontrado versículos en la Biblia que dice esto. Pero sea que sea destruida o sea que estén atormentadas, yo no me quiero perder el reino de los cielos, hermanos. Sabemos que es real. Porque también debe ser horrible dejar de existir por toda la eternidad. ¿Verdad que debe ser horrible? ¿Cuántos quieren seguir viviendo?
debe ser horrible dejar de existir por toda la eternidad. Y ellos dicen esto, que el castigo va a ser dejar de existir y dejar, o sea, dejar de disfrutar lo que Dios tiene por toda la eternidad. Eso es horrible. Repito, ¿cuántos quieren morir? Nadie. Entonces, hermanos, vale la pena que atendamos la palabra de Dios para evitar esto. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Tendrán razón los adventistas? ¿Tendrán razón los testigos de Jehová? ¿Tendrán razón los cristianos? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10? Apocalipsis 20, versículo 10. Este tema más que todo textual, porque quiero que confirmen por la Biblia. Ajá. ¿Dónde estaba qué? La bestia y el falso profeta. Utiliza nombre, ¿ves? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No sé cómo serán esos días y esa noche, pero dice la Biblia que serán ¿qué? Atormentados. No dice que estarán en un sueño, que el alma no sentirá, que tendrán inconsciencia. Dice que serán atormentados día y noche. Mi pregunta es, ¿será que Dios quiere que la gente quede allí? ¿Dios quiere enviar a la gente al infierno? No, si no, no hubiese enviado a Jesús para que tuviéramos vida eterna. Ahora, ¿cómo usted ve esto? ¿Figurado o literal? ¿Cómo vemos esto? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya va, vamos a hablar de la lógica aquí. Si alguien está inconsciente, ¿de qué será atormentado entonces? Entonces, ¿cómo se aplica esta palabra? Si el alma según va a estar inconsciente, y porque aquí dice que será atormentado. Si está inconsciente, entonces no será atormentado. ¿Verdad? Es lógico. Esto lo entiende hasta un muchacho pequeño. ¿Verdad? Ahora bien, seguimos entonces. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Mire lo que nos dice acá. Atentamente. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tanto los justos que van a la vida eterna, lógicamente, están conscientes. Y tanto los injustos que van a la condenación eterna, lógicamente estarán ¿qué? Conscientes. Esto es algo lógico. Pero aquí te habla y enfatizo la palabra castigo eterno, que denota ¿qué? Acción. O sea, si como dicen los adventistas que el alma será destruida, entonces ¿qué castigo eterno va a llevar? ¿Ve? Hay una contradicción acá. Por eso que hay que no coma cuento, como dice una propaganda por ahí. ¿Se acuerdan que la propaganda decía no coma cuento? ¿Verdad? Coma huevo. Decía y sardina también, ¿no? Vemos huevo con sardina ligado, una mezcla poderosa. ¿Ve? Mire, pero yo digo, no coma cuento, coma Biblia. No crea todo lo que usted ve por las redes sociales, no coma cuento, coma Biblia. Si no está en la Biblia no es cierto, hermano. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos sigue hablando la palabra del Señor respecto a esto? Mateo 11:20, ¿qué nos dice Mateo 11:20? Mateo 11, versículo 20. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice acá la palabra del Señor? Entonces, ¿quién empezó a leer? Léalo pues. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido de sí. Porque no se había arrepentido diciendo que ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para ¿qué? Para vosotras. Porque aquí Jesús hace diferencia. O sea, si después dice,
si en Sodoma, si en Gomorra hubiese visto los milagros que ustedes vieron, tiempo hubiese tenido para que se arrepintiera. Y mira lo que dice aquí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será batida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que ha sido hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma que para ti. Mire lo que nos dice acá. Dice, será batida hasta el Hades. ¿Qué le suena la palabra batida hasta el Hades? Atormentado, humillado, hasta el Hades. Esto denota que acción, no inconsciencia. Y muchos de estos textos, como por ejemplo, ¿usted ha leído el texto que dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Usted cree que una persona muerta, inconsciente, va a ruñir los dientes? Si usted va a Guataú y ve a una persona, usted va a correr de esa onda. ¿Verdad? Dice, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Dónde ahí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Dónde? Exactamente, hermanos. Es lógico. Es lógico. Y esto lo dice que Mateo capítulo 8, versículo 12 lo dice. Entonces hay muchos textos que nos explican esto. Entre ellos también Mateo 11:20. Mateo 11:20 también lo dice. Mateo capítulo, ya se lo leímos, ¿verdad? Sí. Y el que le acabo de dar ahora. Ahora, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto de esto? Mateo 18, versículo 8. Vamos hoy a cortar el tema. Quería terminarlo, pero hay mucho calor. Mateo capítulo 18, versículo 8. Mateo 18, versículo 8. ¿Qué nos dice acá? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Sígalo leyendo. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y se echa de ti. Ajá. Si tu mano, y después dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque es mejor que ¿qué? Entrar un solo ojo que tengan los ojos y te pierdas en el fuego eterno. ¿Ve? Ahora te habla del fuego eterno. El Señor lo habló. Ahora, aquí quiero enfatizar algo. ¿Qué miembros utiliza aquí el Señor? Manos, pies. ¿Se puede pecar con las manos? ¿Se puede pecar con los pies? Y se puede pecar con la vista también. Los miembros. ¿Ah? Con lo que más se peca. Esto tiene una influencia tremenda. Mire, la Biblia dice que Dios aborrece a los que van con pies presurosos a hacer ¿qué? Lo malo. Dice a los ojos ¿qué? Altivos. Menciona ¿qué? Los ojos. El sentido de la vista. ¿Y qué más? Se puede pecar con lo que uno dice. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Y cuando utilizamos esto y utilizamos este dedito para ver cosas que no debemos ver en el teléfono, ¿qué estamos haciendo? Pecar con nuestras manos. Cuando hacemos cosas que no tenemos que ver o utilizamos este dedo, ¿verdad? Que parece el dedo de Flack. Mazinger Z. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo? Pecar con nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si tu mano te da ocasión de caer, no quiere decir que voy a buscar un machete y te la voy a cortar. Porque si no hubiese muchos mochos por ahí, ¿ve? ¿Qué tenemos que hacer? Cortar. Evitar lo más pronto posible. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y termino con este texto. Romanos 6:12, versículo 13. Romanos 6:12 al 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis sus apetitos. O sea, no reinen las cosas malas en tu vida, de modo que la obedezcan en su apetito. No, más bien, utilicen sus miembros
ojos, manos, pies, para aquel, o sea, que los llamó. O sea, utilizar nuestros miembros no para la iniquidad. Y vamos a leer específicamente el 13, Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice acá. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ante Dios como vivos de entre los muertos. A ver, cuando no teníamos a Cristo, ¿para qué usábamos las manos? Para nuestros vicios. ¿Cuánto no usamos este dedo para hacer? Vamos, pues yo voy a Castillo, pues allá va Castillo galopando. Fumar, ¿ve? Beber, emborracharnos y hacer cualquier tipo de cosa. Utilizábamos ¿qué? Las manos. El que roba. Entonces, ya que ahora somos nueva criatura, dice Romanos 13, presentar tus miembros para Dios, vivo para Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta acá este tema, que era tocar una parte sumamente más importante, porque te hemos hablado del infierno, pero también yo quiero hablarle del cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Cómo será la nueva vida? ¿Qué pasa si una persona se muere? ¿A dónde va a ir? ¿Y qué va a hacer? Si alguien se muere en Cristo ahorita, ¿a dónde va a ir y qué va a hacer? ¿Quiere usted aprender esto? No se lo pierda el próximo domingo. Yo esperaba terminarlo hoy.